estuve compartiendo de qué manera el ser humano que Dios le da la oportunidad de guiar un pueblo desprecia el sacrificio del Señor. El sacrificio que Dios espera delante de su presencia que le lleve el hombre. El sacrificio que el pueblo le lleva a Dios delante de su presencia es de mucho valor para el Señor. Este sacrificio es espiritual. Este sacrificio es espiritual. Todo lo que se hace para el Señor se debe de hacer un 100% en el espíritu. Dios decía, espera un sacrificio santo, puro y agradable. Dios espera que aquella persona que Él le dio la oportunidad de guiar un pueblo haga su trabajo como Dios se lo ha pedido. Hay instrucciones que el hombre debe de seguir para que todo salga como Dios se lo ha dicho. Este sacrificio que Dios espera delante de su presencia tiene mucho valor para Él. Este sacrificio que Dios espera delante de su presencia, nadie lo puede tomar. ¿Por qué? Porque le pertenece a Él, es de Él. ¿De dónde sale este sacrificio que Dios espera delante de su presencia? ¿Cómo Dios recibe este sacrificio? Hay una ordenanza que el sacerdote tiene que seguir. Aquella persona que Dios le entregó un ministerio, un sacerdocio, un pastorado. Aquella persona que Dios llamó como adorador, como levita. Tiene un trabajo que hacer en la casa del Señor para que este sacrificio, lo voy a volver a repetir, este remanente tiene un trabajo que hacer para que todo salga como Dios lo ha pedido. Todo el cuerpo de Cristo, todo este remanente tiene que seguir una ordenanza. No debemos olvidar que Dios es espíritu, Dios no es hombre. A Dios no se le da nada que venga de la carne. ¿Por qué? Porque Él no lo reconoce. Él no sabe qué es esto. Esto para Él es inmundicia. Todo lo que viene de la carne es inmundicia. Para el Señor es inmundicia. Para el hombre no. ¿Por qué? Porque son los deseos de la carne. El cuerpo de Cristo, aquel remanente que Dios le entregó aquel remanente que Dios le entregó un ministerio, necesita trabajar bajo un orden específico para que todo lo que Dios le ha pedido salga como Dios se lo pidió. Dios espera un sacrificio puro y santo delante de su presencia. ¿De dónde sale el sacrificio que va al Señor? Es del corazón del hombre. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando el hombre toma el sacrificio para él mismo?
habiéndole Dios ya dado unas instrucciones de cómo tiene que trabajar en su obra este ser humano que Dios ha llamado como sacerdote. El sacrificio, lo voy a volver a repetir, es de Dios. El corazón le pertenece al Señor. Todo lo que sale del corazón es de Dios. ¿Qué sucede cuando el ser humano no sabe lo que está haciendo? ¿Qué sucede cuando el hombre trabaja en la carne, en la casa del Señor, sin entendimiento? ¿Qué sucede cuando el hombre no obedece las reglas que Dios le trae para que éste trabaje en su altar? Hay un reglamento que hay que seguir. Dios espera lo mejor en su altar de aquella persona que Él ha llamado a trabajar en su obra. Cuando el ser humano no obedece, cuando el ser humano no es llamado por el Señor, este es otro punto. Lo primero que sucede es que Dios se queda mirando. Él no está en este cuerpo. Él ve todo lo que sucede, todo lo que hace el hombre. Él ve las acciones de estos, las acciones del hombre, que en el momento camine en desobediencia. Él se queda mirando. Dios está presente en todo tiempo. El hombre no se puede esconder de Dios en ningún lado, porque Él está presente en todo tiempo. Dios ve cuando Satanás va, entra al cuerpo y hace como quiere en su obra, en la obra del Señor. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Cómo Dios quiere que el hombre trabaje en su altar? La palabra del Señor tiene todo lo que Dios necesita para que el hombre trabaje en su altar. La primera persona que tiene que llevar sus sacrificios delante del Señor es el sacerdote, el pastor, el evangelista. Para dar un ejemplo, toda persona que pise el altar del Señor debe de pisarlo con un permiso primeramente. Con un permiso. Hay una distancia que el hombre tiene que tener del altar hacia él. No todo el mundo puede pisar el altar del Señor. No todo hombre está permitido. ¿Por qué? Porque esto le pertenece a Dios, es santo. Ya Dios lo santificó desde el principio. El primero que le tiene que llevar, decía, todo sacrificio al Señor es aquella persona que Dios ha llamado